Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial. Mi nombre es Santiago Díaz, soy estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas de la carrera de Ingeniería Electrónica, Automatización y Control Industrial. Estamos cursando la materia que es manufactura integrada por computadora. En este caso vamos a tratar el tema de base de datos de MySQL. Bueno, como ya es costumbre, vamos a empezar con nuestro temario, en el cual vamos a tener primeramente los objetivos, la introducción, las características que presenta MySQL, prestaciones y limitaciones y unas conclusiones. Bueno, empecemos. Como objetivos tenemos comprender la importancia del uso de la base de datos MySQL, adquirir las habilidades y conocimientos de MySQL necesarios para utilizar y administrar este SGBD, Sistema Gestor de Base de Datos. Bueno, vamos a empezar con una pequeña introducción a la base de datos, la cual tenemos primeramente como base de datos tenemos que definir que es un sistema informático a un modo de un almacén, el cual nos permite guardar archivos o datos importantes para ciertos programas, el cual nos va a permitir guardar grandes volúmenes de información y tiene la característica de tener seguridad, integridad, independencia y consistencia. Con seguridad vamos a tratar de ver o entender que permite el acceso a datos dependiendo del nivel de seguridad que nosotros coloquemos. La integridad nos va a permitir que podamos compartir información en una sola dirección o de un solo objetivo. La independencia nos permite que no necesitamos de más dispositivos para poder mantener nuestra información almacenada, y va a ser consistente. Bueno, como podemos ver aquí en el gráfico que tenemos acá abajo, estamos haciendo la representación de cada uno de los dispositivos conectados. Ya pueden ser por diferentes tipos de servidores, que ya lo vamos a ver más adelante, conectados a una misma red, y la cual proporciona una base de datos general para cada uno de los dispositivos. Como áreas de la base de datos tenemos que se dividen en dos. Primero, el DDL, que es el Data Definition Language, parte del lenguaje que permite la definición de datos, y el DML, que es el lenguaje de manipulación de datos, el cual sirve para manipular la información, las instrucciones, también para seleccionar, insertar, grabar o borrar. Bueno, como es costumbre, tratamos de buscar los sistemas operativos que no sean pagos, el cual ahora vamos a ver algunas marcas en las que estamos más familiarizados y que estamos seguros de que no necesita un gasto extra para nuestros proyectos, en el cual podemos encontrar de Oracle, el de Microsoft, el SQL Server, el Visual Fox Pro, el MySQL en sí, el Microsoft Access y el Liliant de Micro Focus Company. Bueno, ahora vamos a ver y entender qué es el MySQL en sí. Bueno, primeramente es un sistema gestor de bases de datos muy conocido y ampliamente usado por su simplicidad y notable rendimiento. Es una opción atractiva tanto para aplicaciones comerciales como de entrenamiento, precisamente por su facilidad de uso y tiempo reducido de puesta en marcha. Permite interactuar con el servidor MySQL local o remoto en modo texto y realizar todos los ejercicios sobre un servidor instalado localmente o a través de internet sobre un servidor remoto.
MySQL es una base de datos de código abierto más popular. En realidad la que más se utiliza es la MySQL de Oracle, ya por su rendimiento, fiabilidad y facilidad de uso. Esta base de datos sirve para diferentes aplicaciones, pueden ser ya sea móviles o fijas. En realidad las aplicaciones pueden ser basadas y diseñadas directamente en la web, como puede ser en Facebook, Twitter o YouTube directamente. Prestaciones y limitaciones de MySQL al momento de implementarlo dentro de la base de datos. Está desarrollado en C y C++. Se distribuyen ejecutables para cerca de 19 plataformas diferentes. Las APIs se encuentran disponibles en C, C++, Eiffel, Java, Perl, PHP, Python, Ruby y TCL. Está optimizado para equipos de múltiples procesadores. Es muy destacable su velocidad de respuesta. Se puede utilizar como cliente-servidor incrustado en aplicaciones y cuenta con un rico conjunto de tipos de datos. Soporta múltiples métodos de almacenamiento de las tablas con prestaciones de rendimiento y diferentes para poder optimizar el SGB de cada uno en caso concreto. Su administración se basa en usuarios y privilegios. Se tiene constancia de casos en los que se manejan 50 millones de registros, 60.000 tablas y 5 millones de columnas. Con esto podemos darnos cuenta de la capacidad de MySQL para la capacidad de guardar información dentro de una sola base de datos. Se tiene que la constancia de sus opciones de conectividad abarcan TCP/IP, Socket Unix y Socket NT, además de soportar completamente ODBC. Es altamente confiable en cuanto a la estabilidad se refiere. En las limitaciones, no soporta procedimientos almacenados, se incluirá en la próxima versión 5.0. No incluyen disparadores, se incluirá en la próxima versión 5.0. No incluye vistas, se incluirá en la próxima versión 5.0. No incluye características de los objetos como tipos de datos estructurados definidos por el usuario, herencia, etc. Tipos de datos utilizados en las bases de datos MySQL. Primeramente nosotros vamos a ver cómo podemos eliminar. Son prácticamente como los comandos cmd que se realizan para poder eliminar una base de datos. Para crear una tabla con diferentes campos, nosotros podemos ver que tenemos el comando MySQL, el comando creamos la tabla con el nombre de la tabla que vamos a crear, el número de caracteres que van a ingresar, así como las diferentes columnas que nosotros vamos a ingresar. En este caso sería nombre una columna, dirección una columna, teléfono otra columna. Podemos ver que nosotros tenemos atributos como null, se permiten valores nulos, atributos por omisión si no se necesita especificar lo contrario, not null, no se permite valores nulos, valor de default, valor de omisión que se asigna a la columna, autoincrementar, el valor se asigna automáticamente incrementando en 1 el máximo valor registrado hasta ahora, se aplica solo en las columnas marcadas como clave primaria. Primaria key o clave primaria señala el campo como clave primaria, implícitamente también lo declaran como null. El MySQL drop table es para eliminar una tabla. Tipos de datos numéricos. Como tipos de datos numéricos tenemos varios, en los cuales ahorita podemos ver lo que son los enteros, que son delimitados dependiendo su espacio de almacenamiento, que tenemos de 1 bit a 8 bits dependiendo su número, en el que el 1 bit es el entero muy pequeño, 2 entero pequeño, 3 bit entero mediano, 4 bit entero y 8 bit entero grande. Números de punto flotante tenemos ya los conocidos float, double, decimal, en las que el float está comprendido de 4 bytes de espacio de almacenamiento, el double de 8 bytes y el decimal de m más 2 bytes.
el doble de simple precisión, el float de simple precisión, doble precisión, y el decimal de cadena de caracteres representando un número flotante. Agregar y eliminar columnas. Nosotros tenemos el alter table para agregar a una columna ya designada con la palabra add. Podemos seguir aumentando columnas con el nombre del carácter de la columna y el número de caracteres que van a incluirse. Como recordamos, ya vimos, tenemos también el draw para poder borrar cada una de las columnas. Tenemos la modificación de columnas también con el comando modify, y el copiar tabla con el rename table, y se direcciona el nombre de la tabla especificada. Fechas y horas. Espacios de almacenamiento también se van dirigidos en base al espacio de almacenamiento que tiene. También entre fechas, el tiempo en el cual nosotros podemos designar un rango como se encuentra establecido aquí, en el que va año, mes y día, y puede llegar a este rango de contabilizar. Igualmente se designan cada uno de los ítems, de los tipos, dependiendo el ancho, el espacio de almacenamiento que se les da. Bueno, ahora lo que vamos a continuar es con el ejemplo práctico para que se pueda visualizar de mejor forma el entorno que proporciona el MySQL para la creación de base de datos. Y en esta parte de aquí vamos a ir con el ejemplo para mostrarles cómo se debe gestionar, en este caso, y utilizar MySQL. Por lo que nos dirigimos a nuestro gestor. En este caso tenemos ya instalado, hemos descargado desde la página oficial de MySQL Workbench. Este software nos permite prácticamente trabajar con una base de datos, y para crear, bueno, en esta parte de aquí tenemos la barra de menús, tenemos varias opciones en este caso y posibles modelos que hayamos realizado anteriormente. En este caso, para crear un nuevo modelo, lo que vamos a hacer, vamos a dar clic en New Model. Esperamos que se abra, que ingrese, y bueno, se nos presenta una interfaz en la cual vamos a identificar varias áreas. Es importante en este caso, podemos agregar una tabla, podemos agregar mucha información. En este caso, para agregar una tabla simplemente podemos dar clic en el nombre y especificar qué es lo que se requiere, qué es lo que se necesita. Podemos agregar una rutina, podemos agregar muchas cosas. Y en este caso vamos a la base de datos que estamos definiendo. Esto podemos quitar, porque no queremos crear todavía. Damos clic aquí. En este caso vamos a definir el nombre de nuestra base de datos, que podemos ponerle como tutorial. Perfecto. Entonces nuestra base de datos se va a denominar tutorial, y en este caso tutorial, como ya lo hemos colocado, en este caso la colación le vamos a dejar tal cual, y vamos a dar clic en aceptar, aumenta. Perfecto. Ahora, una vez que tengamos definido ya nuestra base de datos, podemos agregar un diagrama. En este caso esperamos que se nos ingrese y se nos va a mostrar un backplane, en este caso, como pueden verlo aquí. Y aquí vamos a poder crear las tablas que podemos tener. En esta parte de aquí tenemos una serie de instrucciones que nos van a permitir gestionar nuestro diseño, en este caso de la base de datos. Como pueden ver, aquí podemos tener un layer, en este caso un objeto texto, podemos tener un nuevo layer, en este caso podemos agregar imágenes y muchas cosas más. En este caso, para generar las tablas, podemos dar clic aquí y la colocamos en este caso. Y podemos crear una parte de aquí, como un ejemplo, una factura, un tipo cliente. Vamos a dar doble clic y aquí en esta parte de aquí nos aparecen los nombres de la tabla. Podemos colocarle, por ejemplo, en este caso, usuario o cliente. En cuanto se haya creado la tabla, vamos a agregar en este caso nuestras columnas.
Eh, Antes de generar una columna podemos coger cada una de estas opciones. PK significa que va a tener KP primario y nos sirve para colocar relaciones, en este caso de interés, como claves, como información para protección de nuestra tabla de datos. De igual forma, esta clave nos permite buscar información en la tabla y guarda la integridad de nuestros datos. Esta clave primaria nos permite identificar de manera única los registros de una tabla en una base de datos. De igual forma tenemos muchas opciones que no admite en este caso valores nulos. UK en este caso nos permite tener datos únicos, datos binarios, números con signos positivos. En este caso no podemos colocar números negativos. Solo nos va a coger los valores positivos. Si cogemos un rango de -1 a 1, va a coger los valores de entre 0 a 1. ZF nos permite tener una columna de ceros o valores de ceros. En este caso también vamos a tener la parte de ahí. Ahí nos permite generar nuestra columna. Ahora vamos a generar en este caso nuestra columna. Vamos a poder colocar, podemos decir el ID cliente, en este caso la identificación de nuestro cliente, y nos dice qué tipo de datos. En este caso un PK. El NN que nos admite nulos. Y en este caso el AI para que sea incremental, para darnos facilidad al momento de ingresar nuestros valores. En esta parte de cliente vamos a agregar lo que sería nombre. Sin embargo, en esta parte de aquí podemos hacer este cambio. En esta parte de aquí vamos a colocar lo que sería el nombre. Perfecto. Y podemos colocar en este caso de aquí el teléfono. En esta casa de aquí, dirección. Ahora aquí tenemos el tipo de datos que pueden ser marchar. Si queremos agregarle o queremos disminuirle, en este caso para el teléfono, la dirección es de 45 porque debemos tener muchos datos. Esto en cuanto a cómo se podría generar una tabla. Y bueno, los valores iniciales también vamos a tenerle como valores nulos para no tener ningún inconveniente. Ahora, en esta parte de aquí pueden evidenciar que ya de cierta forma se creó nuestra tabla que dice cliente. Ahora podemos agregar nuestra base de datos para lo que sería la factura. En este caso vamos a llamar a esta tabla factura y vamos a crear el ID de factura que sea un entero, como ya lo habíamos definido, un PK, y que sea incremental. Número de factura, en este caso podemos colocar la fecha. En este caso es importante el tipo de variable que vamos a colocar. Es un data time. Sí, podemos colocarlo en data time. En este caso es importante porque es el tipo de variable para fecha. Y le podemos poner que sea nulo. En este caso vamos a tener el varchar, que sea el número, y la fecha que le habíamos definido como un data time. Bueno, aquí nos muestra un error que en este caso dice que debemos tener un valor inicial. Entonces podemos colocarle, podemos borrar este dato de aquí. Y vamos a quitar la selección, en este caso, listo. Y nos dice que el dato no puede estar como nulo, entonces simplemente le vamos a colocar el data time. Perfecto. Bueno, en este caso solo nos permitió ingresar el date, es por configuraciones de la base de datos. Y el número de factura, en este caso, podemos colocarle como un varchar o podemos colocarle como un entero. Colocamos como no nulos.
Y bueno, ¿cómo vamos a relacionar las dos tablas? En este caso es importante. Eh, Inicialmente, bueno, vamos, vamos a tener que relacionar a través de unas entidades, como una entidad débil y una entidad fuerte, para tener una relación entre las dos tablas. Eh, en este caso vamos a colocar cómo va a ser la relación entre cliente y factura. Entonces tenemos el ID cliente y el ID factura. Podemos tener teléfono y tenemos que tener la dirección, pero este cliente puede tener varias facturas en este negocio. Entonces es una relación, en este caso biunívoca. Podemos tenerlo que el cliente tenga acceso a la factura o que la factura tenga acceso al cliente. Entonces, en este caso vamos a definir cómo vamos a hacer esta relación. Y vamos a realizar en este caso un foreign case. Esta llave foránea lo que nos va a permitir eh, va a ser cómo vamos a ingresar, y podemos colocarle la relación. En este caso, nuestra relación, vamos a colocar el ID cliente. Entonces el ID cliente, ¿a dónde va a ser referenciado? A la tabla cliente. Y en este caso, en el cliente, y en este caso nos dice ¿qué vamos a relacionar? Vamos a relacionar el ID factura y vamos a relacionarlo con el ID cliente. Y bueno, pueden colocar aquí y evidentemente visualizar cómo se dio la relación. En cuanto se haya realizado esta conexión o esta foreign case, podemos salir de aquí. Y perfecto, tenemos relacionado en estas dos tablas. Ahora vamos a proceder a guardar. ¿Cómo vamos a guardar? Vamos a ponerle aquí como save. Y nos pide en este caso dónde vamos a guardar. Podemos crear en este caso en escritorio, y podemos colocar una carpeta que se denomine tutorial para tener en este caso nuestra base de datos. Y colocamos un nombre nuevamente, tutorial, y guardamos. En cuanto se haya realizado vamos a poner forward engineer. Perfecto, en esta parte de aquí lo que vamos a hacer es crear propiamente, ya ingresar a nuestra base de datos. Vamos a colocar las direcciones, verificar que todo esté correcto en el mismo puerto, y vamos a verificar en este caso nuestra clave de acceso que habíamos ingresado inicialmente. Es importante en este caso para proteger nuestra base de datos, y le hemos colocado la clave 12345. Vamos a dar clic en Next. Recordarles que deben dar clic en Skip Creation para importar las tablas. En este caso vamos a exportar todos los table objects que tengamos, en este caso eran dos, y vamos a dar clic en Next. En este caso de aquí se muestra toda la información de nuestra base de datos que hemos creado, en donde podemos evidenciar la parte del nombre de las tablas y los parámetros que hemos definido. En este caso es muy importante. En cuanto hayamos verificado que toda la información esté correcta, podemos dar clic en Next, sin antes verificar también todos los datos que tengamos. Se verificaron todos los ticks y vamos a dar clic en Close. Ahora vamos a colocar y buscar la opción MySQL Command Line Client. Damos clic en esta opción y básicamente debemos ingresar nuevamente el password para nuestra base de datos que habíamos definido. Ahora vamos a colocar nuestra clave y damos clic, Enter, perdón. En cuanto hayamos ingresado, vamos a acceder a lo que es MySQL con toda la información, en este caso de línea de comandos, y vamos a poder ejecutar todos los comandos que habíamos mencionado anteriormente para visualizar tabla, para agregar columnas, entre otras. En este caso vamos a colocar la opción Show Database y vamos a evidenciar todas las bases de datos que tenemos. En este caso tenemos la base de datos que se llama ejemplo, y vamos a visualizar en cambio ahora las tablas. Vamos a colocar Use ejemplo, y tenemos en este caso acceso a la base de datos. Ahora en cuanto tengamos esta base de datos, vamos a colocar Show, en este caso Tables,
y vamos a ver todas las tablas que nos crea, en este caso las dos tablas que habíamos definido. Ahora vamos a proceder a verificar las tablas y podemos agregar nuestros datos, podemos agregar nuestros requerimientos, en este caso en la base de datos. Esto que es algo muy importante. Tenemos también aquí la opción que sería la opción Show Columns. En este caso vamos a poder ver todas las columnas de cada una de nuestras tablas, pero ¿desde qué tabla vamos? Desde la front, en este caso Table 1, y vamos a ver todos los datos que se hemos colocado como nombre, apellido, edad. En este caso son los valores que prácticamente son nulos. También podemos agregar nuestra información. Ahora en la parte de conclusiones podemos agregar que se pudo conocer las características principales del software MySQL, así como también los diferentes tipos de datos para crear una base de datos en MySQL. Esa es una de las principales conclusiones. Además, mediante MySQL podemos administrar una base de datos más estructurada, aprovechando las características dinámicas que nos ofrece esta plataforma. También podemos almacenar datos en tablas separadas que nos permiten obtener una mayor velocidad y flexibilidad, ya que las diferentes tablas están interconectadas, haciendo posible la combinación de datos. Y en este caso, para finalizar, podemos decir que MySQL es un excelente gestor de bases de datos que permite obtener una conectividad y transiciones seguras, lo que nos permite obtener una mayor seguridad en nuestras bases de datos. Básicamente esto estaría orientado a la seguridad. Muchas gracias.